vamos a hablar un poco de magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que se caracterizan mediante un número real con una unidad de medida. Por ejemplo, la cantidad de nafta requerida para llenar el tanque de un automóvil, podríamos decir, por ejemplo, que es 50 litros de nafta, la distancia de Bahía Blanca a Tres Arroyos, 200 kilómetros, duración de una película, lo podemos medir en cantidad de minutos. Pero tenemos otro tipo de cantidades que aparecen, sobre todo en el campo de la física, aparecen mucho, que son las magnitudes vectoriales. Son aquellas que se caracterizan por tener una intensidad o tamaño, ¿sí? Ahí sí la magnitud, pero una dirección y un sentido además. Por ejemplo, la fuerza que se aplica sobre un objeto, eso necesitamos saber hacia dónde aplicamos la fuerza y en qué unidad de medida está medida. O una corriente de aire, nos interesa saber, no es lo mismo, por ejemplo, tener viento de este que tener viento norte. Vamos a ver la definición de vector. Entonces, un segmento de recta queda determinado por sus puntos, es decir, si tenemos desde A hasta B esta medida, sería un segmento de recta. Ahora, cuando estos puntos están dados en cierto orden, por ejemplo, acá estamos diciendo primero en el orden va el A y después el B y dibujamos esa flecha, eso es lo que vamos a llamar vector. Acá tenemos una representación de un vector geométricamente, elegimos esos dos puntos, al A lo vamos a llamar origen o punto inicial, y al B lo vamos a llamar extremo o punto final. Y esta flecha va a ser el vector AB. Bien, por ser esta una magnitud vectorial, es posible identificar en ella una dirección, un sentido y una magnitud o módulo. La dirección o recta de acción está dada por la recta R, o sea, esta sería la dirección, lo que me está midiendo es la inclinación. Muchas veces lo doy con la recta, lo damos con el ángulo de inclinación. Al elegir como origen A y extremo B, estamos fijando un sentido, o sea, no va a ser lo mismo primero tener el origen A y el extremo B, que sería la flecha hacia allá, que tener primero el origen B y el extremo A, que sería la flecha hacia el otro lado. Y además, la longitud, desde el origen hasta el extremo B. La longitud va a ser el módulo, que después vamos a ver cómo se calcula, pero sería la medida de esta vector. Y lo vamos a anotar por lo general, igual que en complejos, con la doble barra o a veces con una sola. Hay tres tipos de clasificación de vectores que vamos a ver y con una de ellas es con la que vamos a trabajar. Tenemos, los vectores pueden ser fijos, deslizantes o libres. Nosotros vamos a trabajar en los libres, pero vamos a ver la diferencia con las otras dos. Los vectores fijos o ligados quedan definidos cuando, además de dar las tres cosas que dijimos, el módulo, la dirección y el sentido, indicamos un punto sobre el cual están aplicados. Por ejemplo, supónganse que un amigo de ustedes les pide que les pase una cerveza y ustedes los van a empujar con los dedos. Si ustedes empujasen por acá arriba, la cerveza obviamente va a tender a caerse. Lo más común para que lo puedan empujar sin ningún problema sería empujarlo más o menos hacia altura. Entonces acá cuando estamos hablando de fuerzas, por lo general también nos va a interesar el punto de aplicación porque puede llegar a pasar que al cuerpo y al objeto le sucedan distintas cosas dependiendo del punto de aplicación de donde estemos trabajando. El otro tipo de vectores es los vectores deslizantes y quedan definidos cuando además de especificar módulo, dirección y sentido, se indica la línea de acción. Ya no nos importa tanto un punto, pero por ejemplo este auto se mueve siempre sobre la misma recta, entonces vamos a tomar que esa sería la línea de acción. O sea, siempre está trabajando ahí y lo que podría llegar a cambiar, si cambiamos el vector, es la velocidad, qué tan rápido va, o si hay un retroceso si tenemos los vectores en sentido contrario. Y finalmente vamos a ver los vectores libres, que son los que nos interesan a nosotros. Antes vamos a ver la definición de vectores equipolentes, y los dos vectores son equipolentes cuando tienen el mismo módulo, mismo sentido y misma dirección. Entonces, por ejemplo, todos estos que tenemos dibujados acá son vectores equipolentes. Tienen la misma dirección, la misma inclinación, todas las flechas tienen el sentido hacia el lado derecho,
Y si los miden, van a ver que tienen la misma medida, por lo que tienen el mismo módulo. Entonces, finalmente, la definición de vector libre, un vector libre B es el representante de todos los vectores que son equivalentes a un vector dado. O sea, tenemos todos estos vectores y vamos a elegir un representante. La ventaja de utilizar vectores libres es que permiten trabajar con un criterio amplio, es decir, podemos movernos libremente por el plano cartesiano o el espacio, pues no están sujetos a un origen o extremos fijos, sino que cada vez que lo movemos estamos eligiendo un vector fijo distinto como representante del vector libre. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que si trabajamos con este vector o trabajamos este, para nosotros va a significar lo mismo, según dónde estemos trabajando, que después vamos a ver más adelante, cuando trabajemos con recta vamos a usar uno u otro, pero la representación que va a tener, sobre todo la representación como componentes, va a ser la misma. Bien, vamos a empezar a ver operaciones algebraicas de vectores. Primero lo vamos a ver geométricamente en este video y luego lo vamos a ver analíticamente. ¿Cómo se suman dos vectores? Bien, hay dos formas de hacerlo, con la regla del paralelogramo o la regla del triángulo. ¿Qué me dice la regla del paralelogramo? Si tenemos dos vectores, U y B, los colocamos con el mismo punto inicial. Nos formamos trazando rectas o segmentos paralelos a cada uno de los vectores y que tengan estos segmentos la misma medida, un paralelogramo. El vector suma va a ser la diagonal de ese paralelogramo. Entonces esa es la forma de sumar gráficamente. La otra forma es con la regla del triángulo. A mí me gusta más esta, pero es indistinto. Lo que hacemos es, en vez de dibujarlos con el mismo origen en común, dibujamos uno de los vectores y en el extremo de ese vector dibujamos el punto inicial del otro vector. O sea, los vamos como encadenando. Y entonces el vector suma va a ser el vector que tiene origen en el principio y extremo en el extremo del último. Entonces este sería el vector U más B. ¿Qué propiedades cumple esa suma de vectores? Si se da tres vectores B en un espacio vectorial. Todavía no definimos bien qué es un espacio vectorial, lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que estemos trabajando sobre el mismo conjunto por ahora. O sea, vamos a trabajar con vectores en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Lo importante es que estas sumas sean o las 2 en 2 dimensiones o las 2 en 3 dimensiones, no mezclar, ¿sí? Como nos pasaba con matrices, tendrían que tener el mismo tamaño, por así decirlo, como para poder mezclarlos. Bueno, la primera propiedad es que la suma de dos vectores me da un vector nuevo. Después, la suma es conmutativa, es lo mismo primero hacer un y después sumarle el b que primero hacer el b y sumarle el b. También vale la propiedad asociativa. Hay un vector que se llama el vector nulo, que lo vamos a anotar así, con 0 flechita, o a veces a los vectores los vamos a anotar en negrita. Eso es muy común en los libros de texto, lo pueden ver o con la flecha o en negrita. Y ese vector cumple que al sumarlo a otros vectores, me da el mismo vector. Gráficamente, ¿cuál sería la representación del vector nulo? Sería este vector, el vector que tiene como origen extremo el mismo punto. Entonces, al sumarlo no me cambia. Y después está el elemento opuesto, que para todo vector B existe un vector que al sumarlo me da el neutro. ¿Cuál sería ese vector menos B? Justamente el que tiene la misma dirección y el mismo módulo, pero en sentido contrario, porque al sumarlos, yo voy y vuelvo, si lo sumo con la regla del triángulo, y termino en el vector nulo. Así como tenemos suma, podemos definir la resta. Nosotros vimos cómo calcular el vector opuesto, cómo calcular el menos b. Por ejemplo, de este sería este, que le cambiamos el sentido. Entonces, la resta no va a ser otra cosa que sumarle a u el vector opuesto de b. Entonces, lo que nos conviene hacer es primero dibujar el opuesto de b y luego hacer la suma. Acá está hecha con la regla del triángulo, pero si la quieren hacer con la del paralelogramo, también la pueden hacer. Entonces, dibujamos el u, a continuación le dibujamos el b, y ese vector que los une es el vector resta. Otra operación que se puede hacer con los vectores es multiplicarlos por un número real. Recuerden que los números, por lo general, los nombramos escalares.
Entonces, por eso se llama producto de un escalar por un vector. ¿Cómo se define el producto de un escalar por un vector? Si el vector es el vector nulo, o si A es el número real 0, bueno, entonces la multiplicación nos va a dar el vector nulo. Ahora, si el vector no es nulo y tenemos que el A es mayor a 0, me va a dar un vector con la misma dirección, el mismo sentido, o sea, va a apuntar hacia el mismo lado, pero el módulo va a cambiar. Lo que me va a producir es o un alargamiento o una contracción dependiendo de qué tan grande sea el número A. Por ejemplo, si este es U, lo que vamos a hacer es el vector 2U es dibujar un vector con la misma dirección, el mismo sentido, pero el doble de tamaño. Eso es lo que estamos haciendo. Y si el A es negativo es muy parecido, nada más que el sentido lo vamos a cambiar. Entonces, por ejemplo, acá tienen menos 1/3 de U, que lo que podemos hacer es medir tomar 1/3 y de esa medida y cambiarle el sentido. ¿Qué propiedades cumple? Bien, el producto de un vector por un escalar siempre nos va a dar un vector. Después, la asociatividad mixta. Mixta se llama porque tengo producto de números reales por un lado y producto por un vector en otro. Bien, y lo que me dice es que lo puedo asociar y hacerlo en el orden que yo quiero. Puedo hacer primero uno de los números reales y después el otro, o multiplicar los números reales entre sí y después por el vector. Después la distributiva con respecto a la suma de vectores. Si tengo un escalar por dos vectores sumados, lo puedo distribuir. Y también al revés, si tengo suma de escalares, también lo puedo distribuir. Y después el neutro para el producto va a ser el 1 de los números reales. Si yo multiplico el número 1 por el b, me da el mismo b, porque lo que estamos diciendo es que tenemos un vector con la misma dirección, el mismo sentido, y el módulo va a ser 1 por el módulo de b, o sea que va a ser lo mismo que el módulo de b.